Comienzo a grabar la sesión y quisiera preguntar cómo me escuchan. Mientras me responden, les comento a quienes estén viendo el video después que esta clase es de ejemplos sobre cómo demostrar que una función de varias variables es diferenciable, y el primer ejemplo es una función que va de R2 a R, y que es en el fondo una función lineal, es decir, en este caso una función cuya gráfica es un plano. Se escucha bien, gracias José. Entonces, ¿cuál va a ser esta función? Vamos a partir con algo muy simple. 2x más 4y. Entonces, demostremos que f es diferenciable en x sub 0, y sub 0. ¿Qué significa esto? ¿Qué debemos demostrar? Básicamente debemos demostrar que f de x sub 0 más un cierto h, k, un h, un vector que se va a hacer muy pequeño. Entonces vamos a decir f de x sub 0 más h, y sub 0 más k va a ser igual a ¿qué? A f de x sub 0, y sub 0. Cuando termine esta primera clase, y tú la otra, vamos a jugar a Roblox. Chicos, entonces tenemos que demostrar que esta función se puede separar en f de x sub 0 más y sub 0 más una cierta matriz A. Esta matriz va a ser de 2 por 1, en este caso, porque la función va de R2 a R1, o sea, de 1 por 2, perdón, porque la función, la matriz es de m por n. ¿Ya? Si la función fuese de R3 a R5, la matriz sería de 5 por 3. ¿Ya? Por h, por, digamos, el vector h, ahí sí, h, k, más una cierta función teta de h, k. Eso debemos demostrar. Entonces, tal que, aquí la principal característica es que el límite, cuando h, k tiende a ser 0,0, tiende a ser 0,0, ¿de qué expresión? De la división o el cociente entre el valor absoluto de teta de h, k, bueno, en realidad no es el valor absoluto, es la norma. En este caso va a ser un valor absoluto porque teta, k, teta va a ser una función de una que va a ir a R1. Pero en general va a ser la norma de teta, k sobre la norma de h, k. Eso debe ser igual a 0. ¿Qué significa esto? Fíjate, como h, k tiende a 0, significa que la norma de h, k también tiende a 0. Por tanto, este límite es un límite de la forma 0 sobre 0. Pero me están diciendo que si esto es 0, significa que la norma de teta de h, k se hace 0 más rápido que la norma de h, k. O sea, el valor que está en el numerador se hace pequeño, se hace cercano a 0 mucho más rápido que el otro. Eso significa este límite. Veamos en nuestro caso. No sé si hasta este punto hay alguna duda, pregunta, jóvenes. Quiero que esto quede. Mira, yo creo y quiero que los ejemplos que veamos hoy día
le hagan a usted comprender qué significa la diferenciabilidad de funciones de varias variables. ¿Ya? Solo como repaso, HK serían sí, vectores en Rn. Pregúntale a la tía si puedes hacer pelotitas. A ver. Pregúntale primero a la tía si puedes hacer pelotitas. Ya, pues. Yo no la hice, me equivoqué, no. Ya me tengo que... Ya, de acuerdo. No, es que esas preguntas... Profe, Sí, escucho. la función de teta h, k no es la misma que la de fx, y, ¿cierto? No es la No, misma. no necesariamente. En algunos casos sí, pero en algunos otros no. En este caso, ¿cuál sería la función que modela esa teta? Mira, en este caso, como la función es lineal, me va a dar igual 2K más 4, o sea, 2H más 4K, porque la función es lineal. Ah, ok, pues. ¿Ya? Entonces, veamos en nuestro caso, mira. Vamos a calcular esto. Y sería, en este caso, 4x sub 0, no, 2x sub 0, más 2h, más 4y sub 0, más 4h. Si te fijas, no aparece la matriz A. Quiere decir que la matriz A es nula. Todos sus elementos son ceros. Y recuerden, porfa, esto. En el caso de esta función, la matriz A, la matriz de la derivada, es nula. ¿Alguien podría decirme por qué, desde el punto de vista de la derivada de funciones de una variable, la matriz de derivadas de esta función es nula? No sé si alguien me puede ayudar con eso. O sea, ¿por qué cree? No porque, porque si lo sabe, mejor, pero ¿por qué cree usted? Adelantémonos un poquito. Fíjese que la derivada de 2x, ¿cuánto es? Pero es que me preguntaba si podía hacer bolitas porque... Es 2, ¿cierto? La derivada de 4y es 4. Entonces, tratemos de adelantarnos un poquito más o menos a cómo sería esa Es porque sería un valor fijo, ¿no? Claro. Ya. Vamos avanzando. Entonces, mira. Si nosotros separamos esto, según esta nomenclatura, tendríamos que primero este 2x sub 0 más 2 más 4y sub 0 es nuestro f de x sub 0, y sub 0. Y luego, teta de h, k sería donde teta de h, k es 2h más 4k. Entonces, ¿qué debemos demostrar? Debemos comprobar o demostrar que el límite, este límite se hace 0. ¿Ya? ¿Y este límite qué es? Bueno, la norma de teta, k, que es en el fondo, en este caso, el valor absoluto de 2h más 4k, y la norma de h, k, que es, según la definición de norma, es h cuadrado más k cuadrado en raíz cuadrada, ¿cierto? Esto se puede trabajar algebraicamente como
puntos, 2 puntos. ¿Cómo? Bueno, la raíz cuadrada, o sea, el valor absoluto se puede escribir como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, es decir, 4h cuadrado más 16k cuadrado. ¿Sí? Y aquí con eso podemos simplificar las raíces cuadradas. O sea, esto es igual a al límite. Ups. Al límite cuando HK tiende a 0 de 4, y aquí podríamos simplificar por 4 arriba, o sea, factorizar por 4, y el 4 podría salir de la expresión. ¿Sí? O sea, esto es 4 veces el límite de h, k, cuando h, k tiende a 0,0 de esta expresión. Así que esto lo vamos a sacar del paréntesis. Y tenemos que ver si eso es 0. Y aquí viene la gran pregunta, que a lo mejor no lo repasamos bien o no lo vimos como correspondía cuando vimos el tema de los límites. ¿Cómo calculo un límite en varias variables? En varias variables. Yo lo que hacía era separar los límites, haciéndolo con un H y un K. Hacer el límite de H y después de K. ¿Sí? A ver, mira, veamos, espérame. Profe, ¿no es 4H? Sí, pero simplifiqué por H. Acá, saqué el 4. Simplifiqué por 4. Papá, esto es muy difícil. ¿Ya? Un segundito, chicos. Ya, hay una pregunta en el chat que dice, profe, ¿cómo puedo determinar la función HK de las otras funciones? Básicamente es la función que solo tiene H y que solo tiene K, que no tiene X ni Y. Es una función que es independiente de las variables. Pero digo la duda de si yo, por ejemplo, en este caso era simplemente reemplazar la X por la H y la Y por la K.
Sí. Pero en otro caso, que no fuese lineal la... Ya, por eso, La ecuación. por eso los ejemplos son progresivos. Ok. Veamos después un ejemplo que... A ver, Daniel Muñoz. Hola, profe. Hola, hola. Profe, una pregunta. En el segundo paso, ¿Mm? ¿por qué se fue la raíz? Aquí, porque las raíces, al ser raíces de números positivos, a ver, la propiedad de que la raíz de la división es la división de las raíces. Puedo simplificar las raíces en la fracción. Ya. Ya. Después acá, esta expresión la factorizamos por 4 y el 4 salió para quedarnos con este límite. Entonces, este es el límite que voy a calcular. Ese, para ver si ese me da 0. Si se me da Profe, 0, profe, ¿sí? una pregunta. ¿Sí? Un poquito más arriba de donde está ahora, ¿Sí? puso 4H. ¿Es un error de tipeo o realmente es 4H? Donde dice veamos nuestro caso. Al Ah, final no, dice, sí, es 4K, 4K. ya, gracias. 4K HD. Ya. Entonces, una forma de calcular límites, límites de varias variables, es mediante trayectorias. Es decir, nos preguntamos, por ejemplo, ¿qué pasa si ¿qué pasa, por ejemplo? Hoy se me desconectan los cablecitos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nos acercamos por el eje X aquí? Es decir, cuando H es 0. ¿Qué pasa si H es igual a 0? Y ahí me acerco de una forma lineal. O sea, en el fondo esto quedaría la función cuando K tiende a 0, y ya sabemos que H es 0. Por tanto, esto lo podemos simplificar. Y vemos. Esto nos daría 4, ¿cierto? Esto nos daría 4. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si K es igual a 0? Tendríamos el mismo límite, ¿cierto? Pero ahora cuando H tiende a 0, de ya. Y esto nos daría 1. Entonces los límites, al no ser iguales, no existe el límite, no existe técnicamente. Ahora, si nosotros vemos esta función gráficamente, ya, a ver, si graficamos esta función, funciones, vista en 3D, y graficamos esta función, que se demora en aparecer,
2x más 4y igual 0 es un plano, o igual z. Vemos que efectivamente esta función es continua y diferenciable en ese punto, en cualquier punto de la gráfica. Entonces, algo estamos haciendo aquí de forma incorrecta. Y yo quiero que volvamos al tema de la variable, de la matriz A. La matriz A es una matriz de 1 por 2. Es decir, en este caso de nuestra función, aquí tenemos una matriz con un cierto A sub 1, un A sub 2, que está multiplicado por la matriz HK. Ya terminé, mire. ¿Ya? Claro, la que no, es de 1 por 2. Por HK. Si yo miro esta expresión completa y la comparo con la que está arriba, me doy cuenta que esta expresión corresponde a la suma de 2h más 4k por producto de matrices. Por tanto, entonces, no queda otra opción que considerar la función teta de h, k como una función nula. De esta forma, se cumpliría la definición de diferenciabilidad. Como segundo ejemplo, chicos, aquí la idea es que ustedes ya no tengan que pasar por este camino. Que ustedes puedan identificar rápidamente cuál es f de x, x sub 0 y sub 0, cuál sería a, en este caso de funciones que no son muy complejas, y cuál sería teta de h, k. En el caso de linealidad, teta de h, k es una función nula. En el caso de funciones lineales, ¿alguien está con el micrófono? ¿Sí? ¿No? Es una función nula. Entonces, intentemos la siguiente función. Ustedes me dicen de dónde va a dónde va. Por ejemplo, f de x, y, z igual a 2x más 5y menos z. Esa función. Y ustedes traten de decirme cuál es f de x sub 0 y sub 0. Averigüemos o mostremos. Mostrar que es diferenciable en x sub 0, y sub 0, z sub 0. Y trate de identificar. Ahí está como la principal dificultad quizás que pueden tener en identificar. Inténtenlo, tomémonos unos 5 minutos máximo, yo creo que no más. Y me van poniendo en el chat a medida que lo vayan teniendo completo. No la respuesta, sino de que ya lo tienen completo para saber más o menos en qué proporción estamos logrando el éxito de este asunto. ¿De acuerdo? Si hace falta, podríamos poner así para que usted pueda ver las dos hojitas que hemos escrito.
jóvenes. En el caso de escribir esta función de la forma f de x sub 0 más h, coma, y sub 0 más k, coma, z sub 0 más ¿cuánto le pusieron? ¿Qué letra? Por ejemplo, lo que sigue h, k, i, a ver, i, g, j. Me gusta más la j de Abigail. Debieron haber encontrado, obviamente, la función x sub 0, y sub 0, k sub 0, o sea, z sub 0, más la matriz A por la matriz H, K y J, más la función teta de H, K, J. ¿Cierto? ¿Qué les dio en la matriz A? En mi caso, la matriz A me diría 2, 5 y menos 1. Por A. 2, 5 y 1. Ya. Dame un segundito. La matriz A es 2, 5 y menos 1. Y la función teta de h, k, j debiese ser 2H, 5K y menos J. ¿cómo? 2H, 5 más 5K menos J. ¿Seguro? No sé si alguien difiere del resultado que da el compañero. Profe, espera un poquito, que me perturba el A, el de arriba y el de abajo, porque el de arriba se supone que está por fila y el de abajo está por columna, ¿o no? ¿Cómo se multiplican las matrices? Se multiplica la... Fila por columna. Claro, sí, pues, fila por columna. Entonces, si tú multiplicas esta matriz por esta otra matriz, el resultado va a ser este, ojo. Así que, a ver, quiero, Ya. ¿sí? Ya. Quiero dejar claro algo. Aquí, esta expresión corresponde a A por HKJ. Por tanto, el teta tiene que ser nulo, tiene que ser 0. En el caso de la linealidad, nos daría 0. Veamos un tercer ejemplo con una función que tiene un elemento al cuadrado. F de x, y igual, no, ¿qué hice? F de x, y, Fila por columna. claro, f de x, y igual a x cuadrado más y. Veamos, mira, que f de x sub 0 más h, y sub 0 más k es igual a el cuadrado de x sub 0 más h más, o sea, al cuadrado, ¿cierto? Más y sub 0 más k, ¿cierto? Si desarrollamos el cuadrado, nos va a dar x sub 0 al cuadrado. De hecho, me conviene ya no escribirlo en paréntesis. Más el doble de x sub 0 h. X sub 0 h más h cuadrado. Más y sub 0 más k.
Entonces, nosotros de aquí tenemos que, lo primero es separar f de x sub 0, que en este caso es x sub 0 al cuadrado más y sub 0. O sea, ahí ya tenemos f de x sub 0, y sub 0. Y lo que me sobra es 2x sub 0h más h al cuadrado más k. ¿De acuerdo? De aquí se deduce que, y aquí es donde yo quiero que ustedes me digan cuánto vale la matriz A o cuál es la matriz A. Yo digo que es 2x y por acá un 1. No sé si están de acuerdo conmigo. Sería, sería de X porque está el X sub 0 y el... Ah, no. Porque Exacto. está el X sub 0 y el H y el K solo. Que en ese caso el K sería el 1, ¿cierto? Sí, y fíjate que 2x es la derivada de x cuadrado. Papá, no sé, papá, no sé. Un segundito, un segundito. Chicos, disculpen la interrupción. Porfa, disculpen la interrupción. Que me tomé un minutito en instalar a una niña en su clase. Les decía, entonces, ¿estamos de acuerdo entonces que la matriz A es 2x más 1? Por tanto, teta de h, k es igual a solamente h cuadrado. Profe, ¿por qué sería h cuadrado nomás? Profe, está muteado por si acaso.
Ya, un segundo. Ah, ya. Yo creo que sería porque quedaría como una constante, ¿o no? Está como, ya está la H que está acompañada del sub 0. Porque es lo que sobra de sacar f de x sub 0, y sub 0. Entonces, habría que demostrar que esta función, hay que demostrar, hay que comprobar, Profe, entonces, por ejemplo, si derivamos cada valor por ejemplo, X más Y más Z y así etcétera. sucesivamente, sería como una entrada de matriz, o sea, una casilla, perdón. Sí, pero chicos, denme un segundo, por favor, que estoy aquí con un pequeño problema. Ya. Ya, entonces, ahora hay que comprobar que teta de h, k, que es igual a h cuadrado, cumple con la condición de que el límite cuando h, k tiende a ser 0,0 de teta, digamos de la norma, de teta de h, k sobre la norma de h, k es 0. Ese límite es 0. Y aquí tampoco queda un límite muy complicado porque este límite, en el fondo, este límite sería, bueno, la norma la vamos a cambiar por la norma de h cuadrado, que en el fondo es el valor absoluto de h cuadrado. Así que sería h cuadrado porque h cuadrado es un número mayor o igual que 0. Y esta norma la vamos a cambiar por la raíz de h cuadrado más k cuadrado. K cuadrado.
Así que esto lo podemos escribir fácilmente como el valor absoluto de h cuadrado. Este límite sería, vamos a escribirlo así. El límite, voy a volver a escribir esta expresión para no volver a ahorrar un poquito de tiempo. Y aquí quiero que noten respecto al ejemplo anterior del límite que habíamos calculado. Esto lo podemos escribir como h cuadrado. Solamente. Si vemos las trayectorias, viendo las trayectorias, ¿a qué me refiero con trayectorias? Supongo una función lineal que vaya a 0,0. Como por ejemplo, ¿qué pasa si k es igual a 0? Si k es igual a 0. Tenemos lo siguiente. Si k es igual a 0, este límite sería el límite. Ya está. Ya, tráeme para acá. Este límite nos quedaría, obviamente este límite lo vamos a poner aquí para, como les decía yo, para ahorrar un poquito, pero voy a borrar el campo. O sea, y esto es, en el fondo, el límite cuando h tiende a 0 de h cuadrado dividido en h, ¿cierto? Y eso es el límite cuando h tiende a 0 es decir, el límite cuando h tiende a 0 de h, que es 0. O sea, por una trayectoria ya tenemos que el límite es 0. Vamos bien. La otra trayectoria que vamos a comprobar aquí, y con eso yo me voy a dar, digamos, por hecho, si h es igual a 0. ¿Qué ocurre si h es igual a 0? En ese caso, el límite inmediatamente se nos va a hacer 0. Fíjate. Si h es igual a 0, va a ocurrir que esto es el límite cuando k tiende a 0, k tiende a 0, de 0 dividido en la raíz cuadrada de k al cuadrado. Y eso inmediatamente es 0, ¿cierto? O sea, la otra trayectoria también me dice que es 0. Nos vamos a acercar por una tercera trayectoria. Una tercera trayectoria sería ver el caso cuando h es igual a k. O sea, cuando nos acercamos por la bisectriz. Veamos que esto haría, en el fondo, el límite se transformaría en el límite, vamos a poner h tiende a 0, que en realidad h y k es lo mismo, h tiende a 0, de h cuadrado dividido en la raíz de h cuadrado más h cuadrado. Si h es igual a k. Y esto es el límite cuando h tiende a 0, ¿ya?
Ya, este límite entonces sería, fíjate, h al cuadrado sobre, aquí factorizo por h y lo saco de la raíz, quedaría h raíz de 2. Uno, dos, tres. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Dos, tres. Y ahora tengo Ese que paso quitar se... esto. Esta amiguita. Y yo creo que es relativamente sencillo ver que este límite también es 0. O sea, es decir, en todas las direcciones se obtiene que este límite es 0. Deberíamos probar con una más, pero yo por ahora quedémonos con estas. Entonces, la función es diferenciable. ¿De acuerdo? Jóvenes, el cuarto ejemplo lo van a hacer ustedes y se van a tomar unos 10 minutos para hacerlo. ¿De acuerdo? Va a ser una función también de R2 a R Terminé la tercera. cuadrática. Papá, terminé la X cuadrado más 2y cuadrado. ¿Ya? ¿De acuerdo, chicos?
Chicos, chicas, señoritos, señoritas, damas, caballeros, señora, señor. ¿Cómo nos fue con este último? Quiero decir que no me he metido con funciones de Rn a Rm todavía, porque primero quiero habilitar el tema de la matriz, para que calcular la matriz sea más fácil. Estoy en la demostración, ¿de acuerdo? Pero José, cuéntame, ¿cuánto te dio la matriz A aquí? Si me puedes dictar 2x, 2x, bueno, espacio 4i. 4i, perfecto. 2x, 4i. Muy bien, Ariel. Ya. ¿Y cuánto le dio la función teta de h, k? Parece que Ariel también no. Abigail, a mí me dio lo mismo. Genial, Abigail. Abigail, dime, quiero que usted me responda, por favor. Si cuánto le dio a teta de h, k. Ya respondieron los compañeros ya. H cuadrado más 2k cuadrado. H cuadrado más 2k cuadrado. ¿Ya? Fíjense que esta función se parece a la original, pero no necesariamente siempre es igual. En el caso anterior era solamente h. 2k cuadrado. 2k cuadrado, 2k cuadrado, 2k... Ah, sí, está bien. Jóvenes, lamentablemente se nos acaba el tiempo. El objetivo de esta clase, yo este apunte se los voy a subir al aula, estos ejercicios. El objetivo de esta clase es que noten que, primero, los ejemplos que vamos a hacer antes de tener la matriz van a ser siempre de funciones que van a R. Por tanto, la matriz A es una función donde las componentes son las derivadas en el fondo. Pero calcular la matriz A para funciones más complejas de Rn a Rm va a ser tanto o más sencillo que lo que estamos haciendo ahora. ¿Ya? Así que si no hay alguna otra duda, consulta, acotación, bueno, los resultados de la evaluación están saliendo de a poquito. Ustedes saben que no es tan fácil como uno quisiera, porque hay que mirar pregunta por pregunta, ¿ya? Así que si a usted no le aparece todavía el resultado, yo le voy a pedir que le tenga paciencia a su profesor, Gabriel. Nos estaríamos, a ver, yo les voy a estar enviando un correo informando sobre si me autorizan a invitarlos al foro panel. Yo quiero que vayan. Pero ustedes saben que donde manda capitán no manda marinero, y hay un conducto regular aquí. En este caso, tanto Maritza como Alonso son los que están a cargo de esa organización. El camino de que a la segunda evaluación es ir simplificando esto, ir mostrando que esto no es tan complejo como parece. Que usted, si sabe derivar y después si sabe integrar, no le va a costar o no debiese costarle demasiado. Chicos, nos vemos, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá y nos vemos. Profe, Sí, una sí. consulta. Ariel. Tengo una duda. Quiero saber si el determinante de una matriz tiene relación con la convergencia. Con la convergencia. Sí, A ver, es que con la convergencia de una sucesión de n variables. sí. Ya, ¿y cómo formarías una matriz con una sucesión de n variables? Es que eso es lo que estoy pensando, pues. Por eso es la duda que tengo. Ya. Si se podría formar una. El determinante de una matriz tiene relación con el crecimiento, la monotonía y la concavidad de funciones de varias variables. Ahí sí. Ah, ya. Es que claro, es que como que me da como para... Como que podría representar también una sucesión, ¿o no?
Mira, podría una sucesión de n variables, pero habría que ver cómo voy armando las filas y las columnas. Ya. ¿Ya? Así que no estoy tan seguro si con las sucesiones tiene un sentido el determinante. Lo que sí, y lo vamos a ver, es que el determinante de la matriz jacobiana tiene que ver con la concavidad, etc. Ya. Ya, profe. Chicos, cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano. Bien. Chao, chao.